Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en el Digital Experience Week. Mi nombre es Caroline Méndez del área de comunicación y mercadeo. Para nosotros es un honor tenerlos acá y como grupo corporativo Chess, tanto Consulting Group, Rautec y People Apps, les damos la bienvenida. En la charla del día de hoy hablaremos sobre agilidad y calidad en las pruebas de software que son tan fundamentales, cuál es la relación entre ellas y cómo pasar desde un enfoque tradicional a un enfoque ágil en este campo. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña mi compañera Xiomara Alarcón. Xiomara tiene más de 3 años de experiencia en este campo, es ingeniera en sistemas de computación y como ustedes pueden ver, tiene múltiples certificaciones, tanto en la parte técnica como en la parte de agilidad. Los invito a que nos acompañen hasta el final de la charla, ya que estaremos rifando una certificación de Scrum Developer entre nuestros asistentes. Cualquier consulta la pueden poner por el chat y uno de mis compañeros del área comercial les estará ayudando. Sin más por el momento, yo los dejo con Xiomara. Adelante, Sio. Ok, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta charla y vamos a verla desde mi perspectiva como probadora, ¿verdad? El tema que nos convoca es el de agilidad, calidad y pruebas de software. Me confirman por ahí si me pueden escuchar bien y si ven la presentación. Te escuchamos bien, pero todavía no vemos la presentación. Ok. Ahora sí. Sí, ya ahora sí podemos ver. Perfecto. Entonces, como les decía, el tema que nos convoca en esta charla es el de agilidad, calidad y pruebas de software. Y yo quiero comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la calidad, la agilidad y las pruebas de software? Y para responderla, me voy a alinear con estos temitas, estos 5 temas que he colocado por acá. El primero es las soluciones tecnológicas, ¿verdad? Y con este tema me refiero a todo software que utilizan las empresas a nivel interno para automatizar, para que sus procesos sean más eficientes. El segundo, la transformación digital, que todos a nivel mundial lo hemos vivido muy fuerte con esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque en el confinamiento nosotros nos tuvimos que privar, ¿no? El flujo de la economía se cortó, tuvo un gran golpe porque ya no podíamos salir a comprar zapatos, ropa, la medicina, el mercado, y si salíamos era con muchas restricciones y era tan difícil ir a comprar medicinas porque teníamos que hacer colas enormes, igual con la comida, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? O sea, la pandemia nos obligó a adelantarnos 10 o 15 años en el aspecto tecnológico. Y si bien ya estábamos utilizando muchas personas aplicaciones, ¿no? Para pagar facturas, para pedir comida, en este tiempo se utilizó mucho más, nos vimos obligados, ¿no? Teníamos que pagar facturas, teníamos que comprar comida, lo tuvimos que hacer desde un sitio web, desde la aplicación del teléfono, y hoy ya es parte de nuestro día a día, ¿no? El siguiente tema es el de la inteligencia artificial. Esto ha tomado mucha relevancia en este tiempo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entro a un sitio web, por ejemplo, el del banco, y quien me atiende no es una persona real. Primero me atiende un bot. Si el bot ya no me logra solucionar los problemas, me transfieren a una persona real. El siguiente, que es la inteligencia de negocios. Esto lo pasamos muy fuerte en las redes sociales. Por ejemplo, le damos like a un par de zapatos y más adelante en las publicaciones ya nos comienza a salir publicidad, ¿no? De zapatos tal vez de la misma marca, pero en otro color. Y me voy a ir al extremo, ¿no? A mí me pasó.
que un día dije, tengo ganas de almorzar una hamburguesa. Después agarré mi celular, entré a una red social y ya me apareció el anuncio de McDonald's, ¿no? Con la hamburguesa. Qué eficiencia o qué miedo, ¿no? Que me estén escuchando. Y el último que quiero mencionar es el de las criptomonedas. Este tema igual es un futuro inevitable, si bien en la actualidad no está muy estable, pero es algo que no lo vamos a poder evitar. Y en muchos lugares es algo que ya la gente utiliza normalmente, ¿no? Para comprar, para vender. Y hay muchos más temas de los que podemos hablar en cuanto a tecnología en la actualidad. Me voy a quedar con estos porque quiero ver cómo se relacionan, o sea, qué tienen en común todos estos temas. Y la respuesta es que lo que tienen en común es la intervención del software. Entonces, aquí es donde se alinean la agilidad, la calidad y las pruebas de software, porque las empresas para poder evolucionar, poder competir y posicionarse en el mercado, necesitan construir software que funcione correctamente, ¿no? Y para poder construir este software, un enfoque ágil es indispensable. Ahora bien, para la construcción de software tenemos dos enfoques, el tradicional y el ágil. ¿Cómo pasamos del tradicional al ágil? Bueno, en un inicio, hace muchos años, cuando se comenzaba a construir software, se utilizaban enfoques tradicionales y uno de los más famosos es el enfoque en cascada. Esta metodología tenía como característica que los requisitos son fijos, ¿no? Lo que se escribe en un documento de requerimiento es la ley, no se puede desarrollar o construir ni más ni menos. Las etapas son secuenciales. Esto quiere decir que no podemos comenzar una actividad sin que se termine la anterior. En este enfoque tradicional, la implicación del cliente es muy poca. Solo vemos al cliente al inicio, cuando tomamos los requerimientos, y al final, cuando le entregamos el producto, que pueden ser meses, inclusive años después. Y otra característica es que el proceso es mucho más importante que el producto en estos enfoques tradicionales. Y si bien en su momento funcionaron, fueron eficientes, pero con toda esta evolución de la tecnología, tantos cambios, se dieron cuenta que ya no funcionaba, o sea, ya no se estaba entregando un producto que fuera competitivo. ¿Y qué pasó? Es aquí donde nació el manifiesto ágil, donde los desarrolladores vieron que no, ya lo que estamos construyendo, de la forma en que lo estamos construyendo, ya no está funcionando y que entonces es de comenzar a trabajar con enfoques ágiles. Y en un enfoque ágil, sus características es que se aceptan cambios en los requisitos, a diferencia de un enfoque tradicional, ya no están escritos en piedra, sino que aceptamos cambios, porque aceptamos que el ambiente o el entorno es cambiante. Las iteraciones son cortas. Las iteraciones son periodos de tiempo para desarrollar el producto o entregar un incremento del producto no mayor a 4 semanas. Y esto hace que la implicación del cliente sea alta, ya que no, no construimos un producto para entregárselo hasta el final, sino que vamos como por iteraciones cortas entregándole incrementos. Y esto nos ayuda a que el cliente nos vaya diciendo si es realmente lo que necesita, lo que se está construyendo. Y otra característica que lo diferencia del tradicional es que el producto es mucho más importante que el proceso. Ahora bien, si bien los enfoques ágiles no son una caja en la que no nos tenemos que salir y que nos dictan estándares, actividades que no podemos saltar, sino que son valores y principios que nos ayudan a pensar diferente para tomar decisiones, ¿no? Y algunos de los valores que nos dicta el manifiesto ágil son que las personas y las interacciones son antes que los procesos y las herramientas. Este valor permite que las personas sean creativas,
Y no dice que los procesos y las herramientas no sean importantes, sino que las herramientas y procesos deben ser un apoyo para el trabajo que realizan las personas. El segundo valor dice que el software en funcionamiento es antes que la documentación exhaustiva. Este valor sostiene que es más valioso entender lo que el cliente necesita para que el software funcione correctamente que dedicar horas y horas a escribir documentos de requerimientos. No es que se renuncie a la documentación, sino que se le da prioridad a que el software funcione correctamente. El tercer valor dice que la colaboración con el cliente es antes que la negociación contractual. Este valor defiende que el cliente es un miembro más del equipo. Y eso no quiere decir que es porque el cliente nos vaya a hacer el trabajo o que lo vayamos a poner a trabajar, sino que nosotros queremos que el cliente esté involucrado para que nos pueda dar realimentación de lo que se está haciendo es lo correcto, ¿no? Lo que necesita en realidad para su negocio. Y el último valor dice que la respuesta ante el cambio es antes que el apego a un plan. El último valor nos plantea que sí es muy importante tener un plan, ¿ok? En todo proyecto, pero ante contextos tan volátiles es más valiosa la capacidad de adaptarse y responder ante los cambios, ¿no? Antes de seguir planes que semanas o meses después ya van a estar obsoletos. Y como podemos ver acá en la imagen, es un ciclo de entrega ágil. Tenemos el inicio, la definición de requerimientos y algo muy importante que quiero recalcar es que cómo se representa el desarrollo, ¿no? Desarrollo funcionalidad 1, funcionalidad 2, hasta funcionalidad N, ¿no? Y que en paralelo va la integración y las pruebas. Luego de la realimentación, ¿verdad? Al terminar un sprint, si es aceptada o no la funcionalidad, se puede liberar a un entorno en producción. Si no, se hacen las correcciones, ¿no? Necesarias. Algunos de los enfoques de desarrollo ágil de software actuales, no quiero decir que solo existen estos porque hay muchos más, pero los que más suenan son estos tres: Scrum, Kanban y programación extrema. Scrum es uno de los más utilizados y muchos de los que están acá estoy segura que ya lo han escuchado, ¿no? O ya han trabajado con esta metodología ágil. Scrum tiene instrumentos y prácticas. Dentro de ellos tenemos los sprints. Los sprints son iteraciones de duración fija, como mínimo 2 semanas y como máximo 4 semanas. Tenemos también el incremento del producto. En cada sprint se da como resultado una entrega para el cliente que se puede ya sea enviar a producción o que sea aceptada como un incremento del producto. Tenemos el trabajo acumulado del sprint también. Esto al inicio de cada sprint el equipo selecciona el conjunto de elementos los que va a trabajar en esas semanas que dure el sprint. La definición de hecho es otra herramienta que ayuda al equipo a definir criterios para saber cuándo se ha terminado un sprint, ¿no? Y otra herramienta que es muy útil en Scrum es el acotamiento del tiempo. Solo se seleccionan los elementos de trabajo que pueden ser trabajados en el sprint. Si hay algún elemento del trabajo que no se logró terminar, se elimina del sprint y se regresa al trabajo acumulado del producto para que pueda ser desarrollado en próximos sprints. Y otro elemento es la transparencia. Todo el equipo debe informar del progreso de sus tareas. Para eso se realizan las reuniones diarias, donde el equipo informa qué hizo el día anterior, qué va a ser el día actual y si tiene algún impedimento para avanzar en sus tareas. En Scrum hay 3 roles principales. Está el Scrum Master, que podríamos decir que es como un entrenador. Esta persona se encarga de que todas las ceremonias y todas las herramientas de Scrum se utilicen. Y
está el rol del propietario del producto, que este tiene que ser un representante del cliente, que tiene que conocer mucho del negocio. Y el tercer rol es el equipo de desarrollo. Esto incluye desarrolladores de software y probadores, ¿no? Es un equipo interdisciplinario y autoorganizado. Acá no hay jerarquías, no hay jefes, todo el equipo toma las decisiones. Y ahora vamos con Kanban. Kanban, su objetivo principal es visualizar las tareas y optimizar el flujo de trabajo. Y para ello utiliza el tablero Kanban, ¿no? Así como vemos la representación acá, donde todas las tareas se simbolizan con tickets o con post-its y pasan por diferentes estados, ¿no? Que se desplazan de izquierda a derecha. Y tenemos los estados de lo que hay que hacer, lo que se está haciendo y lo que ya está hecho. La limitación del trabajo en curso es otra herramienta de esta metodología, ya que las tareas se realizan en paralelo y están limitadas, o sea, no nos podemos exceder el trabajo, no podemos tener demasiadas tareas en haciendo porque se tiene que definir un número máximo de tareas, ya sea por estado o por el tablero completo, para que pueda ser ágil, ¿no? Si no, ya nos salimos de los enfoques ágiles. Y por último, tenemos la programación extrema. Esta metodología se basa mucho en la comunicación, en la reutilización del código y la realimentación. En pocas palabras, esta metodología lleva al extremo todas las buenas prácticas, porque si ven que en un proyecto trabajar en pares, en parejas, funcionó, entonces lo vamos a hacer siempre. Si hacer pruebas antes del desarrollo nos funcionó y nos dio buenos resultados, lo vamos a hacer siempre. Y así se van identificando las buenas prácticas y se realizan siempre en los proyectos. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo el equipo de pruebas encaja en un proyecto ágil. Ya vimos los enfoques, las metodologías ágiles que hay, los valores del manifiesto ágil. Entonces, nosotros como probadores, ¿cómo contribuimos en estos proyectos? Y tengo estos 4 elementos, ¿no? El primero es la colaboración, la creación colaborativa de historias de usuario. Acá nuestra participación es muy importante porque las especificaciones deficientes casi siempre son las principales razones del fracaso de un proyecto. Entonces, por eso debemos anticiparnos a estos problemas para trabajar y que se creen historias que todo el equipo pueda entender. Las historias no pueden estar redactadas solo a nivel técnico, tampoco solo a nivel de negocio, porque los equipos ágiles son equipos interdisciplinarios. Todos tenemos que entender lo mismo. Y nosotros como probadores tenemos o utilizamos técnicas. Por ejemplo, está la técnica INVEST, que es un acrónimo en inglés, que dicta que las historias de usuario deben redactarse de manera que sean independientes, que sean negociables, que sean valiosas, estimables, pequeñas y que se puedan probar. Esto es muy importante porque podemos tener este ejemplo, que me digan que la transacción debe realizarse rápidamente. Entonces, ¿cómo pruebo yo que una transacción se realice rápidamente? Para mí rápidamente pueden ser 5 segundos. Para otra persona rápidamente puede ser 3 segundos. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y decimos, no, por favor, especifiquemos bien qué es rápidamente, cuánto es lo mínimo que debería de tardarse una transacción en realizarse. Ahora bien, tenemos el otro elemento en el que tenemos que encajar nosotros como equipo de pruebas, que son las retrospectivas. Y las retrospectivas son reuniones que se celebran al final de cada sprint. ¿Y en qué nos ayudan? Pues nos ayudan a saber sobre lo que tuvo éxito en el sprint, lo que podría mejorarse, cómo incorporar lo que hicimos bien en los próximos sprints y cómo no volver a hacer las malas prácticas, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos que participar activamente y no solo dar
nuestra opinión desde nuestras actividades de prueba. Y para todos los miembros del equipo, por ejemplo, yo como probadora puedo decir lo que salió bien en las actividades de desarrollo y viceversa, ¿no? De eso se tratan estas reuniones retrospectivas. Tenemos también el siguiente, que es la integración continua. Y esto ya es a nivel más técnico. Por ejemplo, cuando se está desarrollando software, el equipo de desarrollo continuamente está subiendo código a repositorios comunes. Entonces, hacer manualmente, tomar esos cambios, publicarlos en entornos de prueba es muy tedioso y lleva mucho tiempo porque, como les menciono, el código se está subiendo diariamente. Entonces, aquí entra la integración continua, que es donde se utilizan herramientas para hacer actividades automáticas. Y actividades me refiero, por ejemplo, a análisis estático al código con herramientas, ¿no? De escáner. La compilación se tiene que hacer automática. Correr pruebas unitarias. Luego, realizar despliegues, publicaciones en entornos de prueba. Ya en entorno de prueba, correr pruebas automatizadas de integración, y al final de estas actividades se debe publicar en un tablero o en un dashboard los resultados de estas actividades automáticas para que el equipo esté enterado de que el código que se está subiendo está correcto, ¿no? Y no está afectando funcionalidades que se realizaron antes. Si bien a este tema de la integración continua es bastante amplio porque lleva mucho tema técnico, pero es una actividad en que el equipo de pruebas debe estar participando activamente y debe dedicársele mucho tiempo. Ahora bien, tenemos este otro elemento que es la planificación de entrega y de iteraciones. Acá el equipo de pruebas debe participar en la planificación de la entrega completa del producto y la planificación por sprints. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros a estas planificaciones? Primero, en las reuniones de planificación del producto completo, nosotros contribuimos a definir las historias de usuario, ¿no? Como ya lo vimos. Aportamos nuestras opiniones, nuestra experiencia con respecto al análisis de riesgos. Estimamos el esfuerzo de pruebas, definimos los niveles de prueba para el proyecto y planificamos las actividades de prueba. En las reuniones donde planificamos el sprint, nosotros tenemos que contribuir al análisis de riesgo por historia de usuario, a determinar si una historia puede ser probada en ese sprint. Creamos pruebas de aceptación, desglosamos las historias de usuario en tareas de prueba y estimamos el esfuerzo para esas actividades. Ahora bien, ¿cómo realizamos nosotros las pruebas en un proyecto ágil? La pirámide de prueba o el concepto de estas pirámides es que se basa en el principio de las pruebas tempranas. Esto quiere decir que entre más bajo, vamos a ir representando por nivel. Estos son los niveles más bajos y representan cantidad, ¿no? En la pirámide de la izquierda representa las pruebas o cómo se realizan las pruebas en proyectos tradicionales. Y en proyectos tradicionales nuestro objetivo es encontrar defectos. Entonces, a niveles más bajos, que son las pruebas unitarias, hay pocas. Las pruebas de integración del sistema le siguen y al final, que es el nivel más alto, vemos que hay muchas pruebas ya a nivel de la interfaz de usuario. Dice pruebas automatizadas en Git, se refiere a la interfaz de usuario, ¿verdad? Lo que ve el usuario final. Y las pruebas manuales, ¿verdad? Entonces, en las pruebas ágiles, nuestro objetivo no es encontrar defectos, no es nuestro objetivo principal, sino que es prevenirlos. Por eso es que vemos que en los niveles más bajos tenemos más pruebas unitarias, ¿no? Y ya las pruebas exploratorias, que serían pruebas manuales en la interfaz de usuario, son pocas y acompañan a las pruebas, no son parte de. Y así es como podemos decir que entre más pruebas hayan en los niveles
superiores, se va a invertir más tiempo y esfuerzo en encontrar los errores y en corregirlos. En cambio, entre más pruebas tengamos en los niveles inferiores, el retorno de la inversión va a ser mucho más alto porque encontramos los defectos más rápido y son más fáciles de solucionar. Entonces, los principios de las pruebas ágiles son los siguientes y nos alineamos mucho con los valores del manifiesto ágil y decimos que el primero, la responsabilidad del equipo por la calidad sobre la responsabilidad del probador. Que haya un probador en un proyecto o en un equipo ágil no quiere decir que solo de él dependa la calidad del producto. La calidad es responsabilidad de todos. El siguiente dice que la comprobación automatizada es sobre las pruebas de regresión manuales. Así como vimos en la pirámide de pruebas, las pruebas automatizadas tienen que estar más en los niveles más bajos y tenemos que utilizarlas para evitarnos estar haciendo pruebas manuales, ya que nos quitan mucho tiempo y son más costosas. El tercero dice que las pruebas técnicas y las de API sobre solo pruebas de interfaz de usuario. Esto no quiere decir que no sean importantes las pruebas en la interfaz de usuario, sino que tenemos que ir a hacer pruebas a lo que el usuario no ve, porque también es importante. El siguiente dice que las pruebas exploratorias son sobre las pruebas con guión. Muchas veces las pruebas exploratorias por la experiencia nos ayudan mucho o nos quitan tiempo en lugar de seguir guiones, ¿no? El siguiente dice que las historias de usuario y necesidades de los clientes son sobre las especificaciones de requisitos. Así como vimos en los valores del manifiesto ágil, es mucho más importante saber lo que el cliente necesita, ¿no? Que seguir a pie de la letra lo que diga un documento de requerimientos. El siguiente dice construyendo el mejor software en lugar de romper el software. Acá nosotros los testers somos famosos, ¿verdad? Porque nos dicen que nosotros destruimos el software, pero en un proyecto ágil o en un equipo ágil, nuestro objetivo no es romperlo ni destruirlo, sino que construirlo junto con el equipo. El siguiente, la participación temprana sobre la participación tardía. Y esto es muy importante, ya que como les mencionaba, encontrar defectos y prevenirlos es mucho más barato hacerlo en etapas tempranas que en etapas tardías. El siguiente dice el bucle de realimentación corto sobre la realimentación retardada. Esto tiene que ver mucho con las reuniones de retrospectivas, ¿no? Es mucho más importante hacerla después de cada iteración para tener una realimentación del equipo y poder arreglar y corregir lo que estamos haciendo mal y mantener lo que estamos haciendo bien, que hacerlo al final del proyecto, ¿no? Cuando ya no nos va a servir para nada. Ahora bien, el último principio de las pruebas ágiles es prevenir defectos sobre encontrar defectos. Así como les mostré con las pirámides de pruebas, en un equipo ágil nuestro objetivo es prevenir en lugar de solo encontrar defectos. Ahora bien, ¿cuál es el valor de la calidad en un proyecto ágil? El valor que las pruebas le dan al negocio no se mide con la cantidad de pruebas que se realicen, que se ejecuten, ya que las pruebas excesivas no aseguran la calidad, tampoco las pruebas escasas, ¿verdad? El punto óptimo para aportar calidad a un proyecto está en esos dos extremos. Entonces, las pruebas aportan tanto valor cualitativo como cuantitativo. Y dentro del valor cualitativo podemos mencionar la reputación, las entregas más fluidas del producto, mayor confianza y menor riesgo de pérdidas. Dentro del valor cuantitativo, este sí lo podemos medir en cuanto a los errores que se detectan y se previenen antes de entregar el producto. Y dentro de estos costes tenemos estos 4 que están acá. Los costes de prevención,
que podría ser, por ejemplo, capacitar a la gente, ¿no? Capacitar al equipo. El segundo, que son los costos de detección, que esto implica escribir pruebas, ejecutar pruebas, planificar las pruebas. De ahí vienen los costos de los fallos internos. Esto es cuando ya se encontró un defecto y hay que corregirlo. Ese tiempo que se tarda en corregirlo lo representamos como costo de fallo interno. Y el último, que son los costos de fallos externos, es cuando un fallo se encuentra ya en un entorno productivo. Y acá les traigo un ejemplo de cuánto cuesta un fallo, ¿no? Por ejemplo, el costo de detección para un fallo en promedio puede ser de $200. El costo de la falla interna de $300. Entonces, si este fallo se encuentra antes de llegar al entorno productivo, habrá costado $500. Pero si llega al entorno productivo, va a costar $5,000. Si nosotros lo encontramos antes, le ahorramos a la organización $4,500. Y esto más que todo es un ejemplo, ¿verdad? De lo que pueda costar monetariamente, pero un fallo no puede afectar solamente económicamente. Hay muchos más aspectos en los que un fallo pueda causar efectos negativos. Y vamos a mostrar lo siguiente. ¿Cuál es el costo de un error en un entorno productivo? Y acá traigo ejemplos de la vida real, algunos recientes y otros no tan recientes, como para que veamos, ¿verdad?, esos impactos que tienen estos fallos. Primero es del mes pasado, mayo, donde es una noticia de Argentina, donde una página web de vuelos tenía un error gravísimo. Estaba vendiendo los precios de los vuelos a Europa y a Estados Unidos, estaban a precios increíbles, no risibles, a menos de $1. Por ejemplo, a la joven que entrevistaron compró 2 pasajes en primera clase por $66. Y en la noticia yo estaba leyendo que habían personas que compraron vuelos en clase económica por menos de $1. Entonces, imagínense lo que perdió primero la empresa de aerolíneas por los vuelos que se compraron baratos, lo que perdió por la gente que quería comprar y la página ya estaba caída, porque cuando se dieron cuenta del error, la página la botaron, ¿no? Ya no estaba accesible. Y la gente que quería comprar se fue para otra página a comprar su vuelo, ¿no? Y la reputación con la que quedó esta página sufrió mucho. Y esto es solo un ejemplo, ¿no?, de las pérdidas económicas. A mí hace poco me pasó algo parecido, no igual, pero sí, un día fui a comprar a un súper y vi unas sillas para desayunador que estaban a $12. Y me sorprendió porque estaban bien baratas y las sillas estaban muy bonitas. Para salir de mi duda, porque yo estaba incrédula, fui al escáner, pasé el código y no eran $12, eran $25 en el escáner. Regresé a revisar la etiqueta donde decía $12, era el mismo código, la misma silla. Y lo que hice fue llamar a alguien de servicio al cliente y me dijo, permítame, voy a ir a preguntar. Entonces, cuando regresó, lo primero que hizo fue quitar la viñeta y me dijo, el precio normal es 25, pero se equivocaron. Pero como usted ya vio el precio, se las vamos a dar en $12. Entonces, ahí donde hubo un error, ese error fue humano, ¿no? Alguien se equivocó al colocar la etiqueta. En cambio, acá, las empresas tienen que responder por esos errores, porque la gente que compró los vuelos por menos de $1, no les pueden quitar su boleto, ¿no? Tienen que hacerse responsables de esos errores. Así como se hicieron responsables conmigo, ¿verdad? Me tuvieron que vender las sillas a $12 porque la ley de protección al consumidor me defiende en ese aspecto. Ahora bien, tengo otro ejemplo de la vida real. Esto sucedió en Estados Unidos, donde un software automatizado para empleos rechazó por error millones de candidatos viables. En esta noticia yo leí
que el 75% de las empresas en Estados Unidos utilizan este tipo de software. Y un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard descubrió ese error, donde el software catalogaba a los profesionales por buenos y malos. Entonces había una condición donde se le preguntaba al profesional si había estado sin trabajo durante 6 meses. Y quienes contestaban que sí, se catalogaban como malos. Entonces analizaron que esa no es la lógica para catalogar a los profesionales. Entonces, acá el impacto no fue económico porque al final las empresas siempre terminaron contratando a la gente. El problema es, con este error contribuyó a una problemática social que es el desempleo. Entonces podemos ver que no solo podemos impactar en la economía de las empresas o en la reputación, sino que en aspectos sociales también, con los fallos en un software. Y el último que les quiero mostrar y que a mí me impactó mucho y sucedió en los años entre 1985 y 1987, el error con esta máquina Terac 25, que es una máquina o era una máquina de radiación para tratamientos con radiación. Y el error aquí fue en código. Había una variable contadora dentro del código que había un momento en que se desbordaba y mostraba un mensaje de error. Ese mensaje de error no se imprimía en ningún lugar y tampoco detenía la ejecución de la máquina, sino que lo que hacía era activar el haz de mayor densidad de radiación y se la mandaba al paciente. Leí una historia de una de las personas que fallecieron con esta máquina. Era una mujer joven, era mamá primeriza, que le diagnosticaron cáncer de mama. Entonces se lo diagnosticaron muy temprano y fue como consolador para ella, porque le dijeron que la iban a intervenir quirúrgicamente porque el cáncer no había hecho metástasis aún y que con unas cuantas terapias de radiación ella iba a estar como nueva, ¿no? Entonces, después de que la intervinieron quirúrgicamente, comenzó a recibir la primera sesión con esta máquina de radiación. Y cuentan en la noticia que ella sintió muy raro esa sesión porque la máquina vibraba mucho y cuando recibió el primer haz de radiación, sintió que la piel se le quemaba prácticamente. Pero no dijo nada porque ella era su primera sesión de radiación y pensó que era normal y nadie se dio cuenta. A las semanas llegó quejándose porque no soportaba el dolor de las quemaduras. Después de estudios determinaron que tenía cáncer de pulmón justo en la zona en la que recibía la radiación. Y después de ese caso tuvieron que investigar porque a una persona que iba a estar, se iba a recuperar muy fácil porque el cáncer se lo habían detectado temprano, porque no había hecho metástasis y terminó con cáncer de pulmón. Lastimosamente, ella falleció, pero a partir de este accidente, los estándares para el desarrollo de estos equipos médicos fueron mucho más estrictos, ¿no? Porque no se puede permitir que un fallo en un software le quite la vida a una persona. Entonces, ya vimos el valor de las pruebas para la calidad del software, ya vimos los efectos negativos que puede tener el no hacer pruebas correctamente. Ahora quiero mencionar estos 7 principios de las pruebas que se pueden aplicar en cualquier enfoque con el que se decida trabajar. Y el primero es que la prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia. Nosotros no podemos asegurar que con realizar pruebas en el software ya no van a haber más errores. Lo que sí podemos asegurar es que bajo las condiciones que hemos probado, el software va a funcionar correctamente. El segundo, la prueba exhaustiva es imposible. Es imposible poder probar todas las condiciones y todas las entradas que se nos ocurran, ya sea por el tiempo, porque hay aspectos que tal vez no conozcamos. Y el tercero, la prueba temprana nos ahorra tiempo y dinero.
como he venido mencionando, entre más temprano descubramos un defecto, va a ser mucho más fácil y barato corregirlo. El cuarto dice que los defectos se agrupan. Esto ya va más a lo técnico y dice que si en un componente de software encontramos uno o más defectos, van a haber muchos más en ese componente y tenemos que enfocarnos en ese componente para encontrar los defectos. El quinto nos dice cuidado con la paradoja del pesticida. Y esto va enfocado con el ejemplo de los pesticidas, que usamos el mismo pesticida durante meses y después vemos que ya no mata al insecto, ¿no? Ya el insecto se hizo resistente. Entonces así pasa con las pruebas. Si hacemos las mismas pruebas siempre, va a haber un momento en el que ya no vamos a encontrar defectos y ya no van a ser efectivas. Así que tenemos que estar constantemente actualizándolas. El sexto principio dice que la prueba depende del contexto. Existen diferentes estrategias, técnicas, enfoques de prueba que podemos utilizar y esto va a depender del contexto del proyecto y de la organización con la que estemos trabajando. Y el último principio de las pruebas dice que la ausencia de errores es una falacia. Esto va de la mano con el principio 1 y el principio 2, ya que no podemos decir que no existen errores, ya que las pruebas exhaustivas son imposibles. ¿Ok? Lo que sí hacemos es mitigar los riesgos críticos y asegurar que bajo las condiciones que probamos el software va a funcionar. Para hacer un resumen, alineando la calidad, la agilidad y las pruebas de software, quiero terminar con esta frase que dice que la calidad de un producto de software no depende de la cantidad de pruebas que hagamos, sino de la calidad del proceso con el que se construye. Y un, un producto de software que se construya de manera ágil, que se hagan las pruebas correctas, va a contribuir a la confianza de nuestros clientes y de los usuarios que utilicen el producto. Va a optimizar recursos, la empresa va a tener reconocimiento y nuestro cliente va a tener posicionamiento en el mercado. Y así quiero finalizar con esta charla. Espero que haya sido amena, ¿no? Y interesante. Si tienen preguntas. Muchas Muchas gracias, gracias, Dio. tío. Si tienen Si alguna tienen alguna consulta, la consulta, pueden la ir pueden ir poniendo poniendo por acá por en el acá chat. en el chat. Bueno, por Bueno, por mientras yo les mientras, voy compartiendo la invitación a las charlas que tenemos en el resto de la semana. Regálenme un momento para compartir acá. El día de hoy vamos a continuar con una charla de Scrum Master a las 3:30. El día de mañana tendremos temas como licenciamiento, habilidades digitales, criptomonedas y herramientas de colaboración. El miércoles iniciaremos con Core 360, que es una aplicación para aumentar la motivación en los colaboradores. Después tendremos novedades sobre analíticas de video con nuestro partner ISS. Tendremos seguridad y una charla muy interesante de audio codes con novedades en el tema de voz. Y en la tarde tendremos la charla de Scrum Foundation en la que les daremos toda la información y asesoría necesaria para que puedan obtener la certificación e ir iniciando con este tema de agilidad. El jueves tenemos una charla de metodología Kanban a las 8:30 y continuaremos con temas de ergonomía, visualización de datos y Teams como central telefónica. Y el viernes, para terminar, vamos a tener 4 charlas: innovación en los servicios financieros, ¿verdad? La transformación digital en la parte de banco móvil, Power Apps, gestión de proyectos y para finalizar, una charla de ciberseguridad con Hillstone. Entonces, por acá en el chat les voy a dejar el enlace a landing page para que ustedes se puedan registrar en los temas que gusten.
Sio acá nos pregunta Absalom, dice, me gustaría saber tu opinión con proyectos móviles, la experiencia que has tenido y cómo lo han manejado, si se ha podido automatizar de alguna manera las pruebas. Bueno, en proyectos de aplicaciones móviles no he tenido la oportunidad de automatizar, pero en sitios web sí. Pero igual se han tratado de aplicar, en los proyectos de aplicaciones móviles en los que estuve, sí tratamos de aplicar muchos sistemas ágiles, ¿no? Si bien la automatización no la pude aplicar en ese entonces, pero sí, le damos mucha importancia a los cambios, a estar en mucha comunicación con los clientes. Espero pronto estar en una aplicación móvil y automatizar las pruebas. Muchas gracias. Acá por el chat también les compartí el enlace a nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y estar al tanto de más eventos del digital o de nuestros eventos en el año y también de la innovación de nuestros servicios y nuestros productos móviles. También les dejé el enlace a una pequeña encuesta. Es muy corta, pero para nosotros es de gran valor para conocer qué les ha parecido esta y las otras charlas y qué les gustaría ver también en nuestros próximos eventos. Y también mencionarles que las personas que llenen esta esta encuesta, perdón, van a quedar participando por los premios que tendremos al final de esta semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en las próximas charlas. Muchas gracias. Buena tarde.